nombre es Yanela Di Benedetto y soy parte del equipo de Presente. Y en el día de hoy les doy la bienvenida a un espacio en el que vamos a hablar de un tema que está transformando la manera en que entendemos la producción de alimentos. Se trata de la agricultura regenerativa. Probablemente hayan escuchado hablar sobre este concepto que, más que un método, es una filosofía de trabajo que busca restaurar la salud de los suelos, cuidar los ecosistemas, asegurar la productividad y generar beneficios en toda la cadena de valor. Como se imaginarán, esto conlleva muchas aristas, desafíos y oportunidades. Por eso, para adentrarnos en este mundo, que es bastante amplio, vamos a hacerlo de la mano de nuestros 4 invitados que nos van a explicar de qué se trata este cambio de paradigma y qué acciones se están llevando a cabo concretamente para desarrollarlo. Ahora sí, le doy la bienvenida en primer lugar a Lucas Utrera, que es socio del área de sustentabilidad de SMS Latinoamérica. Bueno, días, Lucas. Un placer. Bueno, también nos acompaña Verónica Rosales, que es directora de Comunicaciones, Asuntos Públicos, Innovación y líder de sustentabilidad para Nestlé, Argentina, Uruguay y Paraguay. Hola, muy buenos días y gracias. Nos acompaña también Micaela Uberti. Micaela es gerente de sustentabilidad de McCain Latinoamérica. Muchas gracias por la invitación. Y está con nosotros Diego Jequimian, que es gerente de Asuntos Corporativos y Gobierno para PepsiCo Conosur. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bien, Lucas, me gustaría comenzar contigo. Vamos a arrancar por el principio. Si bien yo dije que es posible que las personas hayan escuchado hablar de este concepto, mucha gente quizás no lo conoce porque es bastante nuevo. Entonces me gustaría preguntarte qué es exactamente la agricultura regenerativa y por qué es tan importante. Perfecto, buena pregunta para arrancar. Algo dijiste en la introducción. A ver, tenemos enfoques de economía regenerativa, enfoques más filosóficos, bastante amplios por cierto. Me parece bien hacer el clic en agricultura regenerativa como un enfoque de producción agrícola que lo que busca, tal como dice la palabra regenerativa, es restaurar, recuperar, de alguna manera tratar de volver a ciclos que respeten los ciclos de la naturaleza, entendiendo que obviamente estamos hablando de producción ante todo, ¿sí? Y lo que busca es lograr una armonía en cada contexto, en cada lugar, entre 3 grandes componentes: el suelo, la biodiversidad y el agua. Entonces, a partir de ahí es que aparecen un montón de prácticas o principios en los cuales tiene que ver con rotación de cultivos, cuidado del agua, protección de la biodiversidad, evitar erosión del suelo. Bueno, hay distintas cuestiones que hace a lo que uno puede entender como buenas prácticas de agricultura regenerativa. Y otro comentario es, por un lado tenemos esa dimensión de enfoque productivo, pero también, no sé si lo llegaremos a conversar hoy, pero es otra arista interesante, es que esas tierras regeneradas de alguna manera se convierten en reservorios de carbono. Entonces también hay toda una oportunidad de negocio en relación a los mercados de carbono y a esas oportunidades que, bueno, creo que es todavía como algo más incipiente. Sí me parece como una aclaración es que el tema nos entusiasma mucho, pero entender que estamos en un momento de inicio, de nicho. Si nos ponemos a pensar que, si bien es valioso que en las últimas COP, 2 COP atrás, la COP28 en Azerbaiyán, aparece la iniciativa de paisajes regenerativos y un compromiso a 2030 de lograr 160 millones de hectáreas en el mundo bajo esquemas de agricultura regenerativa. Obviamente nos entusiasma, pero eso es menos del 5% de las hectáreas del mundo dedicadas a la producción agrícola. Entonces me parece interesante poder ver este tema en esa perspectiva. Nos entusiasma, empezamos a ver buenas prácticas, buenas iniciativas, pero estamos en una etapa incipiente al respecto. Perfecto. Es verdad lo que decís, estamos en una etapa incipiente al respecto. Hay muchos temas de sustentabilidad que son relativamente nuevos. Sin embargo, la agricultura regenerativa está en la agenda de las principales empresas, como es el caso de Nestlé. Y me gustaría preguntarte, Verónica, ¿cuándo y por qué comenzaron este camino hacia este modelo de trabajo? Mira, en Nestlé la sustentabilidad es parte central de la estrategia de negocio, y la verdad es que en Nestlé hace muchos años que venimos trabajando con diferentes temas de sustentabilidad. En el 2020 la compañía asumió compromisos muy ambiciosos. Entre los principales te puedo mencionar lograr 0 emisiones netas de gases de efecto invernadero para el 2050. Como les decía, súper ambicioso,
Y cuando Nestlé analiza de dónde provienen las emisiones de todo el grupo a nivel mundial, más del 70% de las emisiones provienen de la obtención de ingredientes, es decir, del campo, de la materia prima. Entonces ahí es donde la agricultura regenerativa empieza a cobrar un papel central en las actividades que estamos haciendo para poder alcanzar este compromiso a 2050. Cuando Nestlé a nivel global está trabajando con más de 500.000 agricultores en la implementación de este tipo de prácticas. Tremendo, o sea, un volumen gigante, está invirtiendo más de 1,2 billones de francos suizos en el desarrollo y la implementación de este tipo de prácticas. En el caso de Argentina, por ejemplo, uno de los negocios principales que nosotros tenemos en el país es el negocio de lácteos. Nosotros estamos trabajando con los tamberos que nos proveen de la leche para poder implementar en estos tambos este tipo de prácticas, las que él mencionaba, claro, ¿no? Entonces, y que traen estos beneficios. Obviamente es un camino, hay algunos que están más avanzados, otros que están iniciando, pero en este ejemplo que estamos haciendo, con 16 tambos empezamos a trabajar en 2017 y logramos la primera leche orgánica certificada del país, que nosotros hoy vendemos bajo las marcas Nido y Svelti. Fue un proceso de reconversión de esas tierras, de esos campos, de la forma de producir, ¿no? Un poco lo que nosotros entendemos en Nestlé es que se necesita producir alimentos de una manera diferente que no impacten el medio ambiente. Entonces, implica trabajar con ellos codo a codo para poder lograr esta transformación e ir transitándola, obviamente contemplando las necesidades de los agricultores y de los tamberos en el caso de Argentina, que también son diferentes y tienen sus realidades, ¿no? Totalmente, Verónica. Bueno, y es verdad, como decía en la introducción y lo dijeron ustedes, hay muchas aristas involucradas. Y también hay objetivos, de hecho mencionaste que el tema de la leche orgánica venía de 2017 y los objetivos los serían del 2020, con lo cual es un tema que vienen trabajándose bastante. Y en el caso de McCain también tienen objetivos específicos y tengo entendido que uno de los objetivos es tener prácticas regenerativas de agricultura regenerativa en un 100% hacia el 2030. Sí. Entonces yo te quería preguntar en qué instancias se encuentran hoy y qué esperan hacia 2030, que está a la vuelta de la esquina. Sí, comparto y me gusta recalcar un poco lo que voy escuchando también y sumar un poco que más allá, obviamente, de entender a la agricultura regenerativa como esta herramienta de producir de una manera como más equilibrada, con todos los puntos de la cadena de valor también. Creo que el mindset más grande que se puede generar a nivel negocio es entender que sirve para seguir produciendo en suelos más resilientes y que a futuro yo pueda garantizar ese abastecimiento. Entonces, las prácticas obviamente tienen un marco teórico, tienen un impacto social ambiental positivo, regeneran el ecosistema en el que uno está produciendo, pero también a nivel negocio y capaz más crudo en términos de mensaje, es una manera de decirle a ese suelo que puede aguantar un poco más frente a los fenómenos climáticos súper extremos que el productor hoy en día vive y no hay que convencerlo de nada. Entonces, creo que también agricultura regenerativa es esta herramienta económica, ¿no? que una compañía puede tener para, tal cual, yo saco papa de abajo de la tierra y la necesito por muchos años para darle de comer a mi fábrica. Entonces, necesito que ese suelo sea lo más espectacular posible. Respecto de objetivos, 2030 está acá nomás, ya hablar de 2030 no es el futuro Totalmente. Que todos creemos que es. McCain, en su quizás ambición de ser punta de lanza en un montón de temas que tienen que ver con el agro, porque somos una empresa que justamente nos dedicamos a eso, armó su propia receta, un marco específico de agricultura regenerativa, porque tampoco hay mucha guía a nivel global. No es que yo puedo decir, esto es la agricultura regenerativa. No hay tanto camino recorrido. Exacto. Todavía. Y no hay tal cual una hoja de ruta clara de qué es lo que se tiene que hacer, quizás como carbono, que tenemos un poco más ahí de aire. Entonces, creamos un marco con 7 indicios o 7 indicadores que están asociados a prácticas, y eso es lo que nosotros queremos llevar a 2030 aplicado a cada hectárea.
obviamente hablamos de McCain como empresa global, también hablamos de McCain como empresa argentina, y eso es lo que estamos haciendo cumplir ese marco, que de acá a 2030 el 100% de la hectárea cumpla con esos principios que nosotros consideramos, avalados con un montón de otros organismos académicos, obviamente, no es que es una cosa como una lista de almacenero, súper sólido y súper robusto para aplicar ese marco. Perfecto. Y bueno, esto es parte de los objetivos que también tiene en el caso de PepsiCo, que tiene una agenda de agricultura positiva que es parte de Pep Positive, que es una agenda aún más grande. Quisiera preguntarte, Diego, ¿por qué PepsiCo toma como punto muy relevante el tema de la agricultura regenerativa y desde cuándo lo están trabajando? Bien, bueno, ahí quizás lo importante es hacer el marco de qué es Pep Positive y cómo bajamos después, no solamente, y acá voy a copiarle algo, es decir, desde lo global, sino también en lo local. Pep Positive es nuestra estrategia de transformación del negocio siendo sustentables. Es decir, nosotros concebimos que no solamente tenemos una obligación con la tierra, sino también con nuestra cadena de valor y con nuestro consumidor final, aquella persona que va y agarra un paquete de papas, de Lay's en el supermercado. En realidad, si uno traza para atrás, justamente va a ver justamente los compromisos nuestros con la cadena de valor, con el consumidor y en una primera instancia, obviamente, en lo que nosotros le llamamos agricultura positiva, que el apartado de agricultura regenerativa forma parte de eso. Nosotros, obviamente, es un compromiso que fue mutando en el tiempo. La estrategia de Pep Positive debuta en la compañía apenas unos meses antes de la pandemia, con lo que también fue todo un desafío. A nivel global. A nivel global, y Argentina en particular, con todo, bueno, nuestro cinturón, obviamente, que es la zona de Otamendi, Balcarce, Mar del Plata, donde tenemos nuestra planta principal, siendo uno de esos lugares emblemáticos donde cualquier funcionario de PepsiCo a nivel global sabe que justamente la Argentina es un proveedor neto de materia prima, que no solamente nuestro producto estrella, que obviamente es el snack de la papa, se consume en la Argentina, sino que llega a otros países del mundo. O sea, nosotros hacemos escuela desde cómo cuidamos a nuestros productores y al campo desde Argentina, que termina llegando, bueno, a países limítrofes, e incluso algunas veces también hemos exportado más allá. Entonces, en ese compromiso está la obligación de PepsiCo de, obviamente, generarle al productor certificaciones, herramientas, digitalización. Nosotros en el último tiempo hemos avanzado considerablemente en el uso de drones de ultimísima generación, que lo que nos permite es trabajar de una manera realmente del primer mundo. O sea, no hay ninguna diferencia entre lo que se hace en cualquier campo de papas nuestros en Estados Unidos o en Canadá, claro, con lo que hacemos aquí en la Argentina. Y la verdad que eso para nosotros es un orgullo. Obviamente sabemos que hay mucho por hacer todavía, pero desde el punto de vista de lo que es el cuidado de nuestros campos, nosotros tenemos relación directa con nuestros productores de más de 30 años. Es decir, tenemos las mismas familias que ya van por la tercera generación, y cuando uno se pone a hablar con ellos es increíble cómo la evolución, el cuidado y justamente el lograr que ese campo siga trayéndonos buenas noticias y con las herramientas suficientes para que no se esté agotando, sino justamente para que, al ser regenerativa, ese campo, Dios quiera, en unos años esté incluso más fértil de lo que está ahora. La respuesta de ellos es positiva, entiendo, porque 30 años es mucho tiempo, sobre todo cuando hablamos de sustentabilidad. Hiper positiva, y es un compromiso, y hay una sinergia directamente ya, empatía, claro, propia de nosotros. Tenemos un modelo llamado Demo Farm, que lo que es una... vendría a ser una especie de exposición rural, para que lo entiendan todos, donde no solamente viene el campo, sino que también viene todo lo que es justamente la aplicación de tecnología con nosotros, y buscamos nuevas herramientas o buscamos nuevas formas de que los negocios sean mucho más productivos, pero también sustentables. El último lo hicieron en Otamendi, el último Demo Farm. El último lo hicimos en Otamendi, sí, siempre vamos por esa zona, tal cual. Perfecto. Bueno, Lucas, y como hablaba Diego,
que trabaja con familias de productores de hace 30 años y la tecnología cambió mucho y demás. Como especialista en el tema, de 10 años a esta parte, ¿qué pensás que cambió como para que hoy estemos hablando de la agricultura regenerativa no como un futuro posible, como algo que puede pasar, sino como una realidad que incluso es prácticamente necesaria? Seguro, es bastante icónica la fecha, estamos cumpliendo los 10 años de la Agenda de los ODS y del Acuerdo de París, la Agenda ODS 2030, que ya la tenemos acá cerquita, y creo que eso fue un punto de inflexión que renovó expectativas en relación a todos los actores del mundo corporativo, puso en agenda inevitablemente en muchas industrias como las empresas de alimentos como un tema material este tema de agricultura regenerativa. Entonces creo que empezamos a ver esa fuerza y eso se manifiesta por si uno hoy dice cuáles son las principales fuerzas que están impulsando la agricultura regenerativa. Si bien yo en muchos sectores veo el inversor como el principal impulsor de muchos temas de sostenibilidad, en este caso lo veo más de las grandes empresas que deciden traccionar su cadena de valor. Al menos lo voy viendo así. Entonces eso me parece como un punto importante en estos 10 años. Y la otra cuestión es que en estos últimos 10 años, más allá de el sentir y la evidencia en relación a, no sé, la crisis hídrica y estrés hídrico en zonas de Cuyo, las inundaciones en ciertas partes del país, o sea, realmente los efectos del cambio climático, tenemos evidencia en Argentina en relación a inventario de gases de efecto invernadero, que 10 años atrás no existía, a un mapa argentino de todo lo que es, un diagnóstico argentino de todo lo que es desafíos de adaptación al cambio climático. Vos ahí tenés por zona los desafíos en lo que es adaptación al cambio climático con incidencia directa en productores, sobre todo en los más vulnerables, los pequeños productores. O sea que realmente vemos que hay un contexto mucho más informado en ese sentido, con evidencia, que es lo que permite seguir tomando decisiones. Bueno, también se trata de un plan a largo plazo, como mencionaba Micaela, que es restaurar la salud de los suelos. No es algo que se ve de un día para el otro, no, totalmente. Podemos ver que a través de los años esto realmente funciona, entonces ahora podemos empezar a ver más resultados. Totalmente, totalmente. Es parte de seguir creciendo en esto, pero me parece que todavía hay mucho por entender los desafíos que nos pone el cambio climático, que van variando en función a cada contexto. De vuelta, claro, la agricultura regenerativa es bien contextual, o sea, esto de armamos nuestros propios criterios, no arbitrarios, sino en función a entender el contexto en el que estoy, qué desafíos tiene esta armonía a lograr entre suelo, biodiversidad y agua. Perfecto. Y quería preguntarte, Verónica, en el caso de Nestlé, ¿de qué manera concreta están ayudando a los agricultores en esta transición? Porque aplican distintas tecnologías, también tienen financiamiento. Quería que nos cuentes un poco acerca de estas medidas. Sí, el tema realmente para que la agricultura regenerativa sea sostenible en el largo plazo es fundamental entender las expectativas y las necesidades de los agricultores en cada lugar. Claro. Porque es diferente, porque tienen sus realidades, porque tienen sus tierras, sus momentos. Entonces es muy importante tener al agricultor como nosotros lo tenemos como en el centro de nuestro programa o de nuestro modelo y basamos después en 3 recursos, ¿no? Un poco lo que es el suelo, lo que es la biodiversidad y el agua como 3 recursos principales, pero siempre partiendo del agricultor en cada caso. Y dentro de la forma en que trabajamos es con unos principios también muy pragmáticos, ¿no? Digamos, todo lo que implementamos tiene que estar adaptado a el contexto local. Claro. Por esto mismo que Lucas mencionaba, porque no es lo mismo un agricultor de café en Centroamérica que el tambo de leche acá en Argentina. Entonces, muy adaptado a la necesidad local, al contexto local y también adaptado a las necesidades de los pequeños agricultores, porque no siempre las posibilidades son las mismas dependiendo del tamaño del agricultor. Otro de estos principios es que tiene que estar enfocado en lograr esos beneficios que el agricultor necesita, que el negocio necesita. Entonces, muy, muy orientado a lograr estos beneficios para el planeta, pero para el negocio y para las comunidades donde estamos y poder medirlo. El tercer gran capítulo es que tiene que basarse en colaboración, porque es colaboración con el agricultor, pero también con organizaciones en las comunidades, con las autoridades de cada lugar también.
Y todo esto, de alguna manera, lo trabajamos nosotros desde Nestlé con un equipo de expertos, veterinarios, agrónomos, que codo a codo van implementando o ayudando a los agricultores en esta transición o en la aplicación de estas prácticas, porque también hay mucho de aprendizaje. Por eso no se trata de una bajada de línea, sino de escucharlos a ellos y entender sus escucharlos a ellos y también ver los resultados en el terreno. Claro. Porque no es lo mismo una práctica en un lugar que en otra y los resultados que pueden obtenerse pueden ser totalmente diferentes. Entonces es mucho de ir codo a codo con ellos aprendiendo en este camino, y una de las cosas que nos sirve mucho es trabajar con pilotos. Entonces se eligen campos o agricultores donde se hacen pilotos, se aprende y después se trata de escalar. Porque eso es un aprendizaje y además mucho de lo que funciona del piloto es que no es Nestlé o un experto que viene y le cuenta a otro agricultor lo que pasa, sino es la experiencia del mismo agricultor que le cuenta a otro. Y eso es muy fuerte y genera mucho compromiso del agricultor que lo está implementando y mucha escucha del agricultor que está interesado en seguir avanzando. Entonces, ese tipo de cosas son las que a nosotros nos están dando como resultado a la hora de ir avanzando en este camino. Y en Argentina, puntualmente, ¿cuáles son los desafíos que encuentran? Porque cada ecosistema tiene sus particularidades. En Argentina, puntualmente, ¿nos podrías comentar? Mira, obviamente la situación económica es un desafío y es acompañarlos también en los tiempos en los que ellos necesitan ir avanzando, porque obviamente los beneficios a largo plazo están clarísimos, pero en el inicio de esta transición hay riesgos, hay costos, entonces es ir acompañándolos en este proceso para poder tener esas tierras más resilientes y más productivas, pero bueno, es un camino, entonces es uno de los desafíos. Otro de los desafíos que nosotros tenemos en esta implementación es que en algunos casos tratamos de manera directa con el productor, por ejemplo, en el caso de leche, donde nosotros compramos directamente a los tambos, y en el caso de otros ingredientes, tal vez no es una compra directa. Entonces ahí trabajamos bastante con alianzas. Por ejemplo, otro de los negocios que nosotros tenemos importante en Argentina es el negocio de alimento para mascotas, que vendemos alimentos para mascotas bajo la marca Purina y sus marcas. Y ahí uno de los ingredientes son los granos. Y ahí nosotros no compramos directamente al productor de granos, sino a través de traders o otras empresas que venden esos granos. Entonces es generar alianzas con otras organizaciones que nos permita también asegurar que esos productores de granos también empiezan a implementar prácticas de este tipo de agricultura regenerativa. Ahora firmamos un convenio con APRESID para empezar, para iniciar también la implementación de este tipo de prácticas en campos en Córdoba. Entonces, es como, es ir encontrando esas formas de llegar a la implementación de estas prácticas de acuerdo a la cadena que tenés con cada ingrediente, con cada materia prima, ¿no? Perfecto. Y bueno, el trabajo con los agricultores es súper, súper importante. Y en el caso de McCain, Micaela, ustedes realizan un mapeo, una nivelación para poder entender y para poder saber también cómo ayudarlos. ¿Nos podrías contar un poco de qué se trata? Sí, perdón que diga, siempre me baso como en lo que están hablando, pero vieron que es muy satisfactorio ver que estamos como luchando o encastrando como las mismas piezas en el rompecabezas, y creo también que la palabra muy clave acá es la evolución. ¿Dónde estábamos hace 10 años? ¿Dónde estamos ahora? El 2030 a la vuelta de la esquina, y hace 15 años todos nos comprometíamos a todo el 2030 porque total el 2030 nunca iba a llegar. La realidad de cada lugar geográfico y digamos político que hay que analizar, que vos podés tener esta receta que yo hablaba al principio, pero después hay que bajarla, hay que entender tu realidad, las particularidades que tiene cada uno. Entonces, nosotros creo que cuando nosotros hablamos del 100% de las hectáreas, basadas en nuestro marco, tiene que ver con que este marco es evolutivo. Yo puedo ir primero al primer eslabón de mi marco de agricultura regenerativa, que estamos todos de acuerdo que hay que hacerlo. El productor
directamente no tiene ningún tipo de resistencia al mismo. El segundo eslabón, que es un poco más comprometido, y el tercero, el que yo tengo que llegar de acá a 2030, van evolucionando de acuerdo al tipo de alianza que yo también voy generando con esa comunidad. Es decir, escuchaba recién que decías que a veces el propio productor no es el dueño de la tierra tampoco. Claro. Entonces, ¿cómo yo quizás puedo asegurarme que esa rotación va a tener sentido cuando ese productor deje ese lote? Entonces, acompañar al productor es como hacer una terapia 360, ¿no? Muy personalizado. Exacto, es como muy artesanal, porque yo te puedo dar la receta que yo espero o creo que es la mejor para este tipo de suelo, pero también tengo que entender tu contexto, digamos, económico, tu posición frente a la producción. Son productores, por lo general, que también tienen muchos años con la compañía. Generar este tipo de engagement, de relación de confianza, de que lo que te estoy diciendo, además de que es uno de mis valores como compañía, es decir, nuestra estrategia de sustentabilidad tiene un pilar dedicado específicamente a la agricultura inteligente y sostenible, en la cual agricultura regenerativa es una de las herramientas, no es que solamente esa, pero mostrarle que primero lo hago yo y que asumo primero ese riesgo para después mostrarte el camino más allanado. Entonces, el acompañamiento es como súper multifactorial, no es de solamente darte la receta o darte la parte como más académica, sino entender tu realidad, acompañarnos juntos en el riesgo y para justamente después que los resultados sean codo a codo y generar esta relación 100% de confianza con tu productor. En este caso, nuestros productores son de papa, pero entiendo que en todo el ecosistema agrícola se tiene que generar esa relación, porque uno como compañía tiene objetivos claros. Es decir, yo no puedo negociar mi objetivo al 2030 del 100% de la agricultura regenerativa, etcétera, pero necesito mantener mi negocio vivo también. Entonces, total, ese puente que tengo que construir entre mostrarte el camino y acompañarte a cruzar el puente, creo que es como... Capaz es medio filosófica la respuesta, pero va por ahí. Ese ponerte en los zapatos, no es solamente bajar una hoja de ruta, ¿se entiende? Y el tema de capacitaciones, imagino que debe ser 100%. clave. Bueno, por eso, claro. Uno arranca siempre por la capacitación. De hecho, nuestro primer nivel o peldaño de este marco es que estén capacitados, 100%. No hay persona que haga algo si no sabe de qué se trata. Y también creo que en nuestra realidad, por lo menos estoy hablando de Argentina, ¿no? Sí. Muchas veces el productor ya hace cosas y ya las entendió y las hace hace muchos años, porque nuestro modelo productivo es bastante amigable con la tierra, porque la valoramos mucho. Pero no sabía que se llamaba eso, o no sabía que era agricultura regenerativa. Exacto. Entonces, creo que decirle, bueno, mira, de estas 10 cosas que haces, hay 7 que tenés que seguir haciéndolas porque están buenísimas, y 3 que no tanto, hagámoslas de otra manera. Entonces, enmarcarlo también lo empodera. Entonces, creo que va como también por ahí.